It's funny. I used to sell books door to door. Es gracioso, yo solía vender libros de puerta en puerta, But they weren't Prabhupada's books. pero no eran libros de Prabhupada. So I was going door to door in the city of Detroit in Michigan, USA. Así que estaba vendiendo libros puerta a puerta en la ciudad de Detroit, Michigan, en Estados Unidos. And I knocked on one door. Golpeé en una puerta. And a devotee opened it. Y un devoto la abrió. And instead of taking my book, y en vez de yo, en vez de ellos tomar mi libro, his book. Yo tomé el libro de él. And that was The Science of Self-Realization, Srila Prabhupada's book. Ese libro que me llevé era La ciencia de la autorrealización de Srila Prabhupada. Personally, in English, this is the best book to give anyone if you want to make them a devotee, Science of Self-Realization. Personalmente opino que en inglés es el mejor libro que uno puede darle a alguien para que se haga devoto, La ciencia de la autorrealización. I see many devotees waving their hands and nodding heads, so I guess in Spanish also it's the best book. Veo a muchos devotos levantando las manos y asintiendo con la cabeza, así que debe ser también en español el mejor libro. So I began reading that book, and in there, Prabhupada was answering all the questions. Other people would get angry at me for asking. Y comencé a leer este libro y vi que Prabhupada estaba respondiendo todas las preguntas que cuando yo hacía la gente se enojaba conmigo. And it brought deep relief to my heart. I had gone to Detroit only 3 weeks before. Y me llegó mucho al corazón. Y había ido a Detroit simplemente 3 semanas antes. I was homeless. I had no job, no friends, no family, but some voice in my heart had said, go to Detroit. No tenía casa, no tenía trabajo, no tenía amigos, ni familia, pero algo en el corazón me dijo, anda a Detroit. And when I got there, I was going door to door still, and I begged a place to stay in one wealthy person's house. He had many rooms in his house, but he was only him living there. Y yo estaba yendo así de puerta en puerta y me topé con una casa de una persona con un muy buen pasar económico y le pedí si me podía quedar en una de sus habitaciones porque él estaba viviendo solo ahí, tenía muchas habitaciones disponibles. So it turns out his house was only one house down from the second temple that the devotees had in Detroit. Y resultó ser que la casa de esta persona estaba a una casa de distancia del segundo templo que los devotos tenían en Detroit. And I found out later when I went to the Fisher Mansion, the now temple in Detroit, that neighborhood was where I was living, was where they had the second temple. And there's famous pictures of Srila Prabhupada standing in front of that temple and stepping out, meeting devotees. Y luego descubrí que ese templo que estaba ahí en ese barrio era el segundo templo que los devotos tenían ahí y era muy famoso, habían muchas fotos de Prabhupada recibiendo devotos y saliendo de ese templo. So seeing all of this and reading Srila Prabhupada's words, I realized this is why my heart brought me to Detroit and brought me to this place. And I moved into the temple after 5 months. Y habiendo visto toda esta situación y habiendo hecho esta lectura, me di cuenta de que esta era la razón por la cual mi corazón me había dicho que viniera para aquí, para Detroit, y 5 meses después me fui a vivir al templo. In between, I had a girlfriend still from my college days, and so I felt guilty to move into the temple. En esa época yo estaba de novio con una chica que todavía éramos novios desde la época en la que yo estaba en la universidad. The devotees didn't know, they wouldn't have minded, but I knew in my heart that I shouldn't do that. Y yo me sentía medio culpable por dejarla, pero los devotos
Sorry, can you repeat the last part? The devotees mixed. wouldn't mind if I have, but I knew in my heart that that was wrong. I Yo shouldn't sabía move dentro in de the mi temple. corazón, claro, yo sabía dentro de mi corazón que eso no estaba bien, pero los devotos no hubieran dicho nada si yo hubiera hecho eso y me hubiera ido a vivir con ellos. So one day it was Shivratri, and I had not moved in temple yet, but it was Shivratri, and the devotees were setting up a festival, and I got upset because Prabhupada says we shouldn't worship demigods. Un día era Shivaratri y yo me había disgustado un poco con los devotos porque estaban festejando Shivaratri en el templo y Prabhupada había dicho que no debíamos adorar a los semidioses. And one devotee said, no, it's okay. It's like when we worship Tulsi Dev, you ask Shiva, he's a great devotee, and he can help remove obstacles to your devotional service. Y ellos me explicaron que no había problema, que era similar a cuando estamos adorando a Tulasi Devi. Nosotros estamos tratando al señor Shiva como un devoto y el señor Shiva nos ayuda a remover los obstáculos del servicio devocional. So I said, okay, I'll try it. And we did the ceremony, and I said prayer, please, Lord Shiva, remove the obstacles to my devotional service. Y entonces dije, bueno, ok, lo voy a intentar. Entonces fui y oré, por favor, señor Shiva, ayúdeme a quitar los obstáculos de mi servicio devocional. And then 2 days later, my chica said adios. My girlfriend for a long time said no more. Y 2 días después de esto, mi chica, mi novia, me dijo adiós, no más. And so I moved in the temple that day. I understood Lord Shiva gave me his mercy. He removed the obstacle. And that was February 2011. I moved into the temple. Y ese día me di cuenta que el señor Shiva me había dado su misericordia, entonces ese día decidí irme a vivir al templo. Esto fue en febrero de 2011. So that's something of how I met the devotees and began practicing seriously. Así que así fue como conocí a los devotos y comencé a practicar seriamente. Wow, thank you, thank you. What a It was wonderful very story. interesting how that happened. It was truly so. The Sankirtan was in your life like in the first moment, ¿no? Sí, fue increíble, ¿no? Como el Sankirtan ya estaba en su vida desde el primer momento, ¿no? So, we would like to know about how your family took your choice to your spiritual path. Entonces, lo que queríamos saber también es cómo la familia tomó esa decisión de él volverse así en el camino espiritual. My dad, when I told him that I was spending time with the devotees, he said something very profound. Cuando le dije a mi padre que yo estaba pasando tiempo con los devotos, dijo algo muy profundo. He said, that is a very deep pool. Be careful swimming in it. Él me dijo, esa es una piscina muy profunda, tené cuidado cuando estés nadando en ella. Wow. He was right. Él es genial. So my family, they were up and down. Mostly in the beginning, they were upset only because I was still, new devotees were a little edgy. Were a little like mean. I'll say I was mean to my family. Y mi familia en general al principio tuvo como sus altibajos. A veces estaban medio disgustados porque a veces los devotos nuevos somos medio como ásperos o medio malos con la familia. Yeah. But I did tell them, I'm attracted to this because you were good parents. I want Pero to live the best life. Yeah, yo les please go ahead. dije, yo me siento atraído a esto debido a que ustedes han sido buenos padres. They took care of me. They fed me nicely. They made sure I had an education. They were poor, and yet I never wanted anything. Always had what I needed and what I wanted. And I saw that hard work, and I wanted to honor that by living the best kind of life. So I was upset that they were upset. Yo estaba lamentándome que ellos estuvieran así disgustados con esa situación porque
Bueno, ellos siempre me dieron la mejor vida. Ellos eran pobres, pero de todas formas siempre me cuidaron, siempre me alimentaron, siempre me dieron una muy buena educación y yo quería honrar todo el esfuerzo que ellos habían hecho por mí, llevando la mejor vida posible. Later on, I stopped trying to preach them and push them and just decided to try to be a good son. Luego de un tiempo decidí dejar de presionarlos y de predicarles y simplemente dedicarme a volverme un buen hijo. And that's when they started to appreciate Krishna. Y ahí fue cuando empezaron a apreciar a Krishna. When I started to appreciate them again in a real way. Cuando yo volví a apreciarlos a ellos de una buena manera. So my mom, she passed away last year, and her last words to me were Hare Krishna. Mi madre falleció el año pasado y las últimas palabras que ella me dijo fueron Hare Krishna. And she passed away with Giriraj on her chest. And, Ella falleció con Giriraj sobre su pecho. and I'd met my godbrother, Bhakti Purushottam Maharaj, just 3 days before I went to see her. Y me había encontrado con mi hermano espiritual Bhakti Purushottam Maharaj 3 días antes de verla. And Maharaj gave me special prasad from Jagannath that they rub on Jagannath's body when he's sick before Rath Yatra. Y me dio algo de prasadam del señor Jagannath, una especie de prasadam especial que frotan por el cuerpo del señor Jagannath cuando él está enfermo antes del Rath Yatra. So I could understand that my mom somehow, my dad somehow, they've all received Krishna's mercy, even though I was a little bit of a nonsense in the beginning with them. Así que pude entender que mis padres recibieron la misericordia de Krishna de todas formas, más allá de que yo no me haya comportado del todo bien al principio. The rest of my family also, my aunt passed away 4 years ago, and she departed on Ekadasi without eating anything in the morning. Y también hace 4 años mi tía también falleció y ella había fallecido en un día de Kadashi y no había comido nada en esa mañana. And my grandmother, when we did the celebration for putting her ashes in the ocean, we did that on Janmashtami. The whole family asked me to read Bhagavatam and distributed prasad, and we did that on Janmashtami. Y cuando falleció mi abuela, también la ceremonia de volcar en el océano las cenizas fue en un Janmashtami y mi familia me pidió esto y también que distribuyéramos prasadam y leyéramos el Bhagavatam. So Krishna has shown me through all this mercy to them that I just need to stay out of the way. I just need to try to be a good family member, appreciate them, and he's going to do the rest to bring them closer. Y así Krishna me mostró que tengo que salirme del camino, dejar que él se encargue de todo esto y yo simplemente dedicarme a ser un muy buen miembro de mi familia. Thank you. Wow. Thank you, Prabhu, for open your heart and your intimate. This called One Day in the Life of a Vaishnava, and it's like intimate interview. So you are doing that for all of us. Thank you so much. Entonces está diciendo que esta se llama Un Día en la Vida de un Vaishnava y habla de una entrevista íntima y le estoy agradeciendo. Muchas gracias por haber abierto así su corazón. So you were talking about your family, and we would like to know what you remember you wanted to be when you were a child. Entonces estaba hablando un poco de la familia y de su historia familiar. Entonces queríamos saber qué era lo que él quería ser cuando era niño, cuando sea grande, ¿no? When I was 3 años, when I was 3 years old, very first time I said I wanted to be anything, I told my parents I wanted to be a chef. Cuando tenía 3 años y me preguntaron, así como por primera vez, qué era lo que yo quería hacer de mi vida, les dije, yo quiero ser un chef. And now, so many years later, I get to cook for Krishna and the devotees all the time. And
lots of prasadam cater. You do many things, including being a chef. Y ahora, muchos años después, pude cocinar para Krishna y para todos los devotos y hago esto muy, muy a menudo. Y hago esto entre otras cosas. Ahí se cortó un poquito la conexión. Wow. Are you there? Yeah, can you hear me? Yeah, Yeah. yeah. Now we can, yeah. Okay. So you were talking about that you sometimes you cook for the devotees, for the deity. So in regards of that, we want to know what are your service that you are doing right now. We know that you are very busy with many services, and we would like you to tell us, to share with us what those are. Entonces estaba hablando de que cocina a veces para las deidades, para los devotos. Entonces quisiéramos saber cuáles son algunos otros servicios que está haciendo en la actualidad. Sabemos que está con muchos servicios y que está siempre muy ocupado. Si podría compartir con nosotros acerca de eso. Right now, my main service is making sure that my wife is happy. En este momento, mi principal servicio es asegurarme de que mi esposa sea feliz. We just got married in the end of March, which was right when the lockdown in America was tightest. Everything shut down. Nos casamos a fines de marzo, justo cuando empezó toda la cuarentena en Estados Unidos y se cerró todo. And I joke with my wife now that Krishna had to shut down the whole planet to make sure that I wouldn't travel and just stay with her. Y bromeo con ella diciéndole que Krishna hizo los arreglos cerrando todo el mundo, todas las fronteras para que yo no viajara y pudiera quedarme con ella. And really develop the relationship in a nice way in the beginning so we feel connected, then we can go out and do other things with other people later. But that first newlywed phase is my focus right now. Y de esta forma también pudiésemos enfocarnos bien en el principio de nuestra relación para aprender a llevarnos muy bien y luego sí poder servir a otras personas más. I made the mistake in my first marriage of just going out the next day on Sankirtan, book distribution, acting like everything was normal and doing lots of service, but not taking care of the relationship with the kind of attention that's important and that the devotee deserves, my wife deserves. Cometí un error en mi primer matrimonio, que luego de casarme, al otro día salí así como si nada a distribuir libros, a hacer Sankirtan y bueno, y me di cuenta lo importante que es atender la relación y a la persona, a servir a la persona como se lo merece, como se merece mi esposa. So right now I'm just very happy that my wife is happy. Así And, que hoy en día estoy muy feliz de que mi esposa está muy feliz. and otherwise, I'm maintaining the things that I've begun already. We have a nice community, small but intimate, here in Michigan, USA. Y estoy también, además de esto, manteniendo las cosas con las que ya veníamos, lo que ya veníamos haciendo. Tenemos una pequeña comunidad aquí en Michigan. So I spend a lot of my day counseling devotees and giving class, usual kind of community maintenance service. Y paso la mayor parte del tiempo haciendo un servicio para nuestra pequeña comunidad aquí, principalmente como consejero para los miembros de la comunidad y también dando clases. And then this year we also just got a farm. So I spend some of my time there. And that's where I was just coming from, why I didn't have service, is taking care of the cows, taking care of the vegetables, they're taking care of me. So I spend some time down there also. Y este año también conseguimos una granja, así que justo ahora estaba viniendo de esa granja y de cuidar a las vacas y cuidar los vegetales y también ellos me cuidan a mí.
And the special for Purushottam Mas, our community is doing every day Harinam for 2 hours. So that's been very nice to be out on Sankirtan every day for 2 hours chanting. The weather is still nice and people are appreciating it. So that's a special thing we're doing right now. Algo especial que estamos haciendo en la comunidad por este mes de Purushottam es salir a hacer Harinam durante 2 horas. El clima todavía está muy bonito y las personas están apreciando mucho que estamos haciendo esto. Yeah. Thank you. So you are doing many things. You are very engaged in devotional service. So when you are performing so many services, surely that you will find sometimes adversity, difficulties, disappointments at times. So what resources do you use to stay positive in Krishna consciousness? Entonces, en todos los servicios que está haciendo, que son muchos, seguramente a veces encuentra algunas adversidades, algunas dificultades, a veces algunas decepciones, y queríamos saber cómo lidia con esas situaciones y cómo se mantiene positivo en conciencia de Krishna. I'll give one Krishna answer and I'll give one Maya answer. Voy a dar una respuesta de Krishna y una respuesta de Maya. The Krishna answer is Srimad Bhagavatam. La respuesta de Krishna es el Srimad Bhagavatam. I go to the Bhagavatam with my problems and the Bhagavatam directly answers my questions. Me dirijo hacia el Bhagavatam con mis problemas y el Bhagavatam me responde con las soluciones. I mentioned my previous wife, and when she had left me, of course, I was sad and wondering what went wrong and what happened and what could I do. Mencioné anteriormente mi ex esposa y, bueno, obviamente cuando ella me dejó, yo estaba triste. And the first verse that I opened to in the Bhagavatam had her name in it. Y el primer verso del Bhagavatam que abrí, porque yo quería saber qué era lo que había salido mal, el primer verso del Bhagavatam, que cuando lo abrí tenía su nombre allí. And it exactly spoke about what I did to her that caused her pain, which was being too critical. Y ese verso hablaba específicamente de lo que yo le hice a ella, que la hizo sentir mal, que fue justamente ser muy crítico. So many times, that's just one of those kinds of experiences that I've felt in studying the Bhagavatam, with my heart open to Krishna being present there. Y esto fue una de tantas experiencias en las cuales buscaba respuestas en el Bhagavatam, abriendo mi corazón a la presencia de Krishna allí. So my faith in the Bhagavatam has been a great source of strength for keeping myself in Krishna consciousness, even when it gets very difficult. Entonces mi fe en el Srimad Bhagavatam ha sido una gran fuente de fortaleza, incluso en momentos en los que se pone difícil la cuestión. And the other way I stay positive is by playing sports. Y la otra forma en la que me mantengo positivo es hacer deporte. I played soccer in college. I was a goalie, portera, all the way into university. Y en la universidad yo era arquero, jugaba al fútbol. You know, and here we are in Argentina, so you know Messi, Maradona. You know that. Tarantini, he was my coach. Really? His brother, my coach was from Argentina, and his brother was on the World Cup team with Maradona. Mi entrenador era Tarantini y él, o sea, mi coach entonces era argentino y sorry, you said his brother, you said? Sorry, no. Yeah, my coach, his brother was on the World Cup team that won in 86. En el 86, mi coach, el hermano de mi coach, estaba en la Copa del Mundo con Maradona. Yeah, we know him. The Rabbit. So anyway, Tarantini. I love sports. His name is the Rabbit, his nickname. The Rabbit Tarantini.
El conejo Tarantini. His brother was very famous. loco. Su hermano estaba loco. His brother, my coach was crazy. Mi coach estaba loco. Anyway, in Krishna consciousness, sometimes the goal is very far away. A veces en la conciencia de Krishna, la meta está muy lejos. Even in projects, it takes years sometimes to see the result that we're hoping for. Incluso en algunos proyectos, a veces lleva años ver el resultado que uno está esperando. So what I like about sports is that it happens now. I win Lo que me today. gusta de lo que me gusta de los deportes es que ocurre ahora. Fui hoy. And it feels good to do something, to feel accomplished, to give effort, to sweat. Y está muy bueno esta sensación de haber logrado algo, de transpirar. So that keeps me positive and lets me be softer on the devotees, more patient when I have to deal with all of the things to help community build slowly, slowly, slowly. Y eso me ayuda a mantenerme positivo y a tratarlo a los devotos de una forma más suave cuando tengo que lidiar con todas estas cosas y además veo que los proyectos se van desarrollando muy lentamente. Yes. Yeah. So you Good were advice. yeah. Premi said that is a good advice, buen consejo, and we want to know what's the best advice that you receive. Not only Krishna conscience, can be whatever. In general. In general, we heard the first one that you said what your father said about that is like a big like pool and Very it's profound. very deep and whatever. But if you have another one, if you want to share, entonces le estamos preguntando que si nos puede compartir cuál fue el mejor consejo que recibió. Puede ser en la conciencia de Krishna o antes, y aparte del consejo que le había dado su padre, ¿no? De que la conciencia de Krishna era como una piscina, algo que era bien profundo y que había que como tener cuidado. I guess I'll give one more to my dad then, since he's on my mind. Creo que voy a hablar uno más acerca de mi padre, ya que él está en mi mente. One time I was speaking about religion with my dad. Una vez estaba hablando acerca de religión con mi padre. And he was raised Christian, but he was frustrated and kind of disappointed with that whole thing. Y él había sido criado en una familia cristiana, pero estaba medio decepcionado con toda la cuestión. And he said to me then that Jesus didn't die for us, he lived for us. Y entonces él me dijo, Jesús no murió por nosotros, él vivió por nosotros. And that made me think about how spiritual life is about what we do in the present as much as it's about what we're doing for the future afterlife. Y eso me hizo entender que la vida espiritual se trata en su mayoría de lo que hacemos en el presente y lo que también estamos haciendo que va a repercutir en la vida futura. And that's a lot of what attracted me to Krishna consciousness, was that idea of living a life right now that is godly. Y eso es lo que me atrajo de la conciencia de Krishna, la idea de vivir en este momento una vida divina. The other piece of advice I got was from somebody, or that I'm thinking of, is from somebody I sold books door to door with. Y el otro consejo que viene a mi mente es uno que recibí de una persona con la que yo vendía libros de puerta en puerta. And he said, don't let today's mistakes Él dijo, no permitas que los errores de hoy create tomorrow's problems. creen los problemas de mañana. Don't let today's mistakes create tomorrow's problems. No permitas que los errores de hoy generen los problemas de mañana. And the purport he gave is that we always are looking for excuses. El significado que dio es que siempre estamos buscando excusas. And so when somebody makes a mistake, whether it's us or someone else,
Siempre entonces que cometemos errores, ya seamos nosotros u otro, we use that as an excuse to not do what we said we were going to do. usamos eso como una excusa para, digamos, para excusarnos por no haber hecho lo que teníamos que hacer. So we were selling books door to door one day, Estábamos entonces vendiendo libros de puerta en puerta un día, and usually we wake up at 5:59 in the morning every day, like an ashram. Everybody out of bed, 5:59. y nos habíamos levantado como todos los días, como si estuviésemos viviendo en un ashram a las 5:59. But the day before, we hadn't gone to bed until 2 in the morning. Pero el día anterior no nos habíamos ido a dormir hasta las 2 de la mañana. So I thought this guy was my leader. I thought definitely this guy's not getting out of bed today. Y él era mi líder y yo estaba pensando, este no se va a levantar hoy, seguramente. But I hated him because he got out of bed. Pero lo odié porque sí se levantó. But then I appreciated it, and I got out of bed also. Pero luego lo aprecié y yo también me levanté. Because he didn't want to let the mistakes yesterday carry into the next day. Porque él no permitió que los errores del día anterior fuesen llevados, impactaran al día siguiente. And in Krishna consciousness, one day, we don't finish all our rounds, or some mistake, or we don't do some reading, or we forget some service. Y en conciencia de Krishna, bueno, You uno a guys veces, por ejemplo, no llega a completar todas las rondas, o no lee, o no hace algún servicio. And then the next day it happens a little more and it gets a little worse. Y al día siguiente puede volver a ocurrir algo parecido y se pone cada vez peor. And before we had is gone. So always remember his advice, not to let his mistakes become tomorrow's problems. Entonces, siempre que ocurre alguna situación similar, entonces me viene a la mente su consejo de no permitir que los errores de hoy se conviertan en los problemas de mañana. Thank you. That's a great advice. Muchas gracias. Ese es un consejo muy bueno. I will write down. Voy a anotar ese consejo. So, we would like to know if you had to describe yourself in 3 or 4 words, how would you describe yourself? Si tuvieras que describirte en 3 o 4 palabras, parece que se desconectó. A ver. ¿Cómo se describiría? ¿Cómo se describiría? Parece que se quedó sin señal. Vamos a ver si se conecta. Qué interesante esa frase, ¿no? Me encantó. Sí, buenísima. Voy a anotármela porque la verdad que muy... Y el ejemplo que dio, ¿no? Eso que se habían acostado tarde. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo, ¿no? Cómo eso en vez de que repercuta, dijeron, no, bueno, hay que solucionarlo. Muy, muy, muy lindo. Ahí se sumó de nuevo. Ok, vamos. Conectando el audio. Okay. Here you are, yeah. Is this, maybe you came in. Did I tell you? Oh, let's see, we can't hear you good. Can you hear? So now we cannot see you. Let's try now. You can see me? Oh, now. I think now, yeah. No. We are looking for you. Let's see. Yeah, now yes. Yeah, great. Yeah. Here you are again. So we were in the part that we want to, if you can describe yourself in 3 or 4 words,
we want to know how Deva Madhava Prabhu described himself. Lucky. Suertudo. You see, Krishna gave me extra time, but still I can't do it. Krishna me dio tiempo extra, pero todavía no lo puedo hacer. I'm visionary. I see things forward. Soy visionario, veo las cosas adelante. I'm impatient Soy impaciente and I'm loyal. y leal. Wow. Thank you. Muchas gracias. Yeah, And so many things, more things. yeah, we just asked for 3 or 4, but we know that there are many more. Solo le pedimos 3 o 4, pero sabemos que hay muchas They más. only get worse, so it's good that I could stop there. Se podría poner peor, así que mejor paro ahí. Okay, so you were talking about some qualities that you describe yourself. So we would like to know what qualities are important for Deva Madhava Prabhu when you are looking for friendship, and what advice would you give us to develop strong ties between devotees? Entonces, él estaba hablando acerca de las descripciones, de las cualidades, se describió a sí mismo, y en este momento quisiéramos que él nos pueda compartir cuáles son las cualidades importantes que él ve en la amistad, en sus relacionamientos amistosos, y qué consejos nos podría dar acerca de cómo desarrollar fuertes lazos entre los devotos. For me personally, I need somebody who has thick skin. Para mí, personalmente, preciso de alguien que tenga el cuero bien curtido. Okay. Meaning somebody I can be honest with and not have to, not too sensitive. Es decir, alguien con quien yo pueda ser honesto, alguien que no sea tan sensible. Because for me, it's the loyalty. Once you're my friend, you're my friend. So now we have something to do. Porque para mí esta cuestión de la lealtad, una vez que sos mi amigo, y ahora hay algo que tenemos que hacer juntos. So for me, it's very difficult to be deep friends with somebody that needs to be told all the time they're my good friend. Entonces para mí es difícil tener una amistad con alguien a la que le tengo que estar recordando seguido que él es un buen amigo mío. Because in my heart, once it's true, it doesn't change. Porque en mi corazón, una vez que esto es cierto, no cambia más. So then I sometimes hurt or disappoint people when I don't give that kind of attention. A veces lastimo o decepciono a las personas cuando no les doy esa clase de atención. So that kind of confidence in the friendship is something I look for. Somebody, and that comes from having the same sense of purpose also, that we know why we're together and what we want to do. Y esa clase de confianza es lo que busco en una amistad, que sepa, que tenga bien en claro que estamos juntos, y tenemos esta tarea juntos que tenemos que realizar. And the most important quality that we can all offer in all of our relationships is honesty. Y la cualidad más importante que podemos compartir en todas nuestras relaciones es la honestidad. Because I'm very good friends. I'm deep friends with many people in Krishna consciousness that I would never be friends with in the outside world. Porque yo soy amigo de personas dentro de conciencia de Krishna con las cuales jamás sería amigo en el mundo exterior. And that's because we're honest with each other. Y eso es porque somos honestos uno con el otro. So then I know how to take care of them and they know how to take care of me. Entonces yo sé cómo cuidarlos a ellos y ellos saben cómo cuidarme a mí. Because we feel comfortable telling each other what we need.
porque nos sentimos a gusto, nos sentimos cómodos diciéndonos entre nosotros qué es lo que necesitamos. instead of having to pretend that we're a certain way so that we look good to others. En vez de tener que fingir de alguna manera como para quedar bien con otros. Yeah. Thank you. So now I have more skills to know how to become your friend. Entonces ahora tengo como un poco más de herramientas para poder entender cómo volverme su amigo. Thank you. This was very helpful. Fue muy de gran ayuda. So now imagine this situation that you have to make a long trip, a plane, like maybe to go to India, to Mayapur, to Brindavan, and you can choose with what two people you can visit between. You know, you have two, you're in the middle. So what two people you decide to go? So, entonces ahora imaginemos la situación de que tiene que hacer un viaje así bien largo, como de 15 horas, en avión, puede ser a Mayapur, a Brindavan, y que puede elegir a quién tener sentado a ambos lados suyos. ¿A quién elegiría? And why? ¿Y por qué? Well, of course, I say my wife. Por supuesto voy a decir a mi esposa, For safety. por una cuestión de seguridad. And also for safety, whichever friend she wants to bring. Y también por seguridad cualquier amigo o amiga que ella quiera traer. Because if she's happy, I'm happy. And her friend is Krishna conscious anyway, whichever one she's going to pick. So we'll be safe in association. Porque si ella está feliz, yo estoy feliz y cualquier amigo que se le ocurra traer seguro va a ser consciente de Krishna, así que vamos a tener una buena asociación. But she has the opportunity to also to choose two persons. She's in the trip with you, so you can choose another two people. Entonces dice que She's ella guaranteed, también you're está en el avión, saying. entonces ella también va a poder elegir dos personas. Entonces, si tú tuvieras que elegir, ¿qué otras personas elegirías? Thank you, Premi. You're keeping me safe. Gracias, Premi, me estás manteniendo a salvo. Yeah. I mean, my nature is to think very realistically. So I'm just thinking about people in my life that I would take a trip with. Of course, I would say Prabhupada or Guru Maharaj, if, you know, having my whoever or Rupa Goswami. But I have. Can be that option also can be. What's that? You can choose wherever, so it can be also like Srila Prabhupada, Rupa Goswami, can be like. Well, I'll share. I would love to sit next to Gaur Govinda Maharaj. Me encantaría sentarme junto a Gaur Govinda Maharaj. Bueno, también antes había mencionado que podría ser Srila Prabhupada, Jayapataka Swami o Rupa Goswami. And I would love to sit next to Yamuna Devi. Y también me gustaría sentarme junto a Yamuna Devi. Wonderful. Wow. Okay, We go with you. Please invite us at the plane. Por favor, invítenos a ese avión. Vamos todos. I'll talk to Vrindavani. She'll know how to get on that plane. Okay. Voy a hablar con Brindavan y ella va a saber cómo hacerlo subir a ese avión. Great. So, do you remember a unique moment in Krishna consciousness that you know, which That you one never was? forgot, like Was wonderful something experience, like you have fun, you have realization, you have Those- special yeah, association. those samskaras that we get in the spiritual life. Entonces la pregunta sería si podría compartir así algún momento que recuerde, así como único en la conciencia de Krishna, eso que queda como una impresión, como un samskara. Many. So I want to share something that just happened, something very small that happened only a few days ago, just to emphasize that these kinds of experiences we should be looking for all the time, not just once on festival day or once when Guru Maharaj came, but every day is supposed to be magic. Bueno, hay muchas experiencias, pero yo quería compartir algo pequeño que ocurrió hace pocos días
como para recordarnos que no tenemos que estar esperando estas experiencias maravillosas una vez cada tanto, en un festival o cuando viene Guru Maharaj, sino que estas experiencias se pueden dar en todos los días. So I was singing Raj Bhog, or I'm sorry, I cooked Raj Bhog for deities in Detroit, me and my wife, and then we sing the arati after we offer the pujari offers the boga, and then we sing after the curtains open. Con mi esposa cocinamos el Raj Boga para las deidades en Detroit y luego de que el Pujari ofreciera, abrían las cortinas y nosotros, mi esposa y yo, cantábamos el Arati para las deidades. And I was feeling very happy, thinking this is what I want to do for Krishna, is cook for him and sing for him. Y yo me estaba sintiendo muy feliz porque estaba pensando, esto es lo que yo quiero hacer para Krishna, cocinarle y cantarle. And I started to think about what is Krishna really doing right now. Y comencé a pensar, ¿qué es lo que realmente está haciendo Krishna en este momento? And right as I was thinking like that, and I kind of had my eyes closed and I was leading the kirtan, I felt this big splash of water in my face. Y, y en ese momento que estaba pensando de esta manera, estaba liderando el kirtan y tenía los ojos cerrados, y en ese momento que justo estaba pensando eso, sentí como un salpicazo así de agua en la cara. And I opened my eyes and I saw the pujari laughing at me. Y abrí los ojos y vi al Pujari riéndose de mí. He had taken the argya from the conch and just thrown it straight in my face. Él había tomado el argia, ¿sí?, de la caracola y la había tirado directamente a mi cara. And he's a very sincere devotee. He will come to talk to you and tears will be in his eyes. He's a real devotee. Y él es un devoto de verdad, un devoto muy sincero. Él se te pone a hablar y inclusive puede ser que se le caigan las lágrimas de los ojos. But he was pointing and laughing at me while he was on the altar. Pero estaba apuntándome y riéndose mientras estaba en el altar. And for a moment, I was a little upset because I was having a nice meditation and I was feeling good. I cooked and I sang for Krishna and I was feeling very sweet. Y por un momento me enojé porque, bueno, yo estaba en esa meditación y era todo muy dulce y estaba pensando en Krishna. So I was a little upset with him that he like interrupted that to throw water on my face. Y por un momento estuve así como enojado, disgustado con él por haber interrumpido eso y haberme tirado ese agua en el rostro. Then though, it occurred to me soon after that that's exactly what Krishna is doing that time of day. Y luego se me ocurrió, eso es exactamente lo que Krishna está haciendo en ese momento del día. He goes to play in Radhakund in the early afternoon, right there at noon, 12:30, 1 o'clock. That's what he and all of his friends, the gopis, are doing. And so I was in that moment just starting to think, what is Krishna doing now? And he splashed me in the face with water. Y entonces yo pensaba, eso es exactamente lo que Krishna está haciendo en esta hora del día. Está yendo con todos los gopas y las gopis al Radha Kunda a jugar tipo 12:30, 1. And so once I realized that, I felt so happy again that Krishna made fun of me, first of all, and also honored my desire in a way that I was just going to imagine, but then through his devotee, he involved me in what he was doing at that moment. And it felt very sweet, although insignificant and no big deal, and nobody became a devotee and nobody bought a book and whatever. But for me, I'll always remember and cherish that. Yo siempre voy a apreciar esto porque, o sea, no fue un acontecimiento grandioso en el que alguien se volvió un devoto, se llevó un libro. Fue simplemente que yo estaba meditando y que Krishna me ayudó, me bendijo, me dio su misericordia de esa manera en ese momento, a través de esa meditación que yo tenía esa pregunta y Krishna de alguna forma me la respondió a través de su devoto.
In Bhagavad Gita, my favorite verse, Krishna says, Yoga yukto munir brahma na chirain adigachati. That if you are a thoughtful person, thinking how to connect with me, then you attain me without delay. I come right there. Y hay un verso del Bhagavad Gita que me gusta mucho en el que Krishna dice que si vos sos una persona pensativa, cuidadosa, entonces que está pensando cómo alcanzarme, entonces yo me aparezco, estoy presente ahí inmediatamente. Wow, that's a very I beautiful. always try to keep that mood that at any moment, something special could happen. Come again? You there, devotees? Yes, we are here. I try to keep Yes. that. Yeah. At any moment, something special could happen. I try to keep that mood. Trato de mantener el humor de que en cualquier momento algo bueno puede ocurrir. So that mantra is wonderful. So what other mantras are your favorite ones? If you can choose two more, you said one that was very punctual for this situation. If you can share with us two more mantras that you like most. Entonces él recién estaba citando un mantra. Me gustaría ahora saber cuáles son otros dos mantras que son como sus favoritos para él. These days, the idea of what is spiritual has become very shallow. And so people think ghosts and Reiki and yoga in mundane way is spiritual. Estos días la idea de la espiritualidad se ha vuelto un poco superficial y la gente piensa que el Reiki u otras cosas así también son espirituales. So Krishna defines what is actually spiritual in Krishna Bhagavad define lo Gita que es realmente espiritual in chapter 3, text 15. en capítulo 3, verso 15. He says, Nityam yagne pratishtitam. Él dice, Nityam Nityam? yagne pratishtitam. That transcendence is eternally situated in acts of sacrifice. Que la trascendencia está eternamente situada en el sacrificio, Service. en el servicio. Spiritual means mood of service. So however Espiritual significa subtle, humor de servicio. however subtle it might be, it's not spiritual unless it's based in a mood of service. Así que sin importar cuán espiritual sea, o sea, si no tiene ese humor de servicio, entonces no es espiritual. And then another favorite is tapo divyam, Otro de mis favoritos es Tapodivyam, divine austerity. la austeridad divina. We get real comfort from making ourselves uncomfortable actively. Y obtenemos nuestra comodidad al ponernos activamente en una situación incómoda. If I seek discomfort for Krishna, then he puts me in more and more comfortable situations. Si yo busco alguna situación de incomodidad para Krishna, entonces Él todo el tiempo está poniéndome en situaciones cada vez más y más cómodas. So the easiest way to be happy is to try to find some struggle for Krishna. Esa es la forma de encontrar la felicidad, buscar alguna lucha que hacer por Krishna. Yeah, so you answered the question. You are like, you can see the future, because the next question was like, what advice would you like to give us to keep like happy and enthusiastic like you? Entonces como que se adelantó a la pregunta que venía, que era qué consejo nos podría dar para mantenernos así feliz y entusiasta como él. Yeah, thank you. Find some Srila Prabhupada. My favorite letter from Srila Prabhupada, 1972, December, he wrote to, I'm going to forget, I can't think of the devotee's name. It starts with a K. Karandara. Oh, Haribol, yes. Karandara Prabhu. Srila Prabhupada says there, the purpose of a leader
is to create some fresh challenge for the devotees. En una carta a Carándara en diciembre de 1972 decía que la verdadera cualidad de un líder es crear desafíos frescos para los devotos. That was years ago when everyone lived in the temple and temple president was in charge and you had to do what they said. Eso fue hace muchos años atrás, donde todos vivían en el templo y todos tenían que hacer lo que vos decías. Now that we have our own homes and we have our own families and we all live separate, we don't have the president watching over us. Each devotee has to figure out some fresh challenge for themselves. Ahora que no estamos viviendo en los templos y que cada uno está en su propia casa y que no tiene a alguien todo el tiempo encima mirando lo que está haciendo, cada uno tiene que procurarse sus propios desafíos nuevos. Without that challenge, everything becomes stagnant and we start to criticize others. Y sin esos desafíos, nuestra vida se estanca y empezamos a criticar a otros. And then Bhakti Devi goes far away. Y entonces Bhakti Devi se va lejos, lejos. Thank you. That was great. So you're a preacher. You distribute books. You do so many things. But if you have to explain Krishna consciousness in one sentence, what do you say about? Sabemos que bueno, predicas, distribuyes libros, eres un gran predicador. Y si tuvieras que explicar la conciencia de Krishna en una oración, ¿cómo lo dirías? ¿Cómo lo harías? Actually, it depends on who I'm speaking with. There's always something different. Siempre hay algo diferente, todo depende de la persona con la que esté hablando. Krishna consciousness is the process of uncovering our original loving nature. La conciencia de Krishna es el proceso para descubrir nuestra verdadera naturaleza amorosa. Yeah, it was great. I can put it in my t-shirt. I would print a t-shirt. Está muy bueno, me voy a imprimir una remera que diga eso. So I go with the books with that t-shirt. Entonces salgo de Sankirtan con eso. That's great. I like that mantra. I have a question. Can I do it? Yeah. Please pray me. So you were saying that you have like a vision about, things that will happen. So what vision you have about like the movement? What thing that will be to do all of us, or how can we improve this Krishna conscious movement? En castellano. Entonces yo le estaba preguntando, como él dijo que él tenía como una visión, podía ver como un poco más a futuro, ¿qué opina acerca de cómo podemos, desarrollar ISKCON, cómo ve ISKCON en el futuro, como el movimiento, y qué podemos hacer todos nosotros? I can look visionary because of paying attention to the descriptions of the acharyas. Puedo parecer así visionario por prestar atención a las descripciones de los acharyas. What they said is going to happen is going to happen. Lo que ellos dijeron que va a ocurrir, va a ocurrir. So then using our intelligence, we can see what's going on that's moving that way and what's going on that's not moving that way. Entonces, con nuestra inteligencia podemos analizar lo que está ocurriendo en este momento y ver qué cosas están yendo en esa dirección y qué otras cosas no. If we look at our Acharya, Srila Bhaktivinoda Thakur, who is the architect of the movement that we have, Si miramos a Bhaktivinoda Thakur, nuestro acharya, él es el arquitecto del movimiento. he saw Namhat. Él vio el Namahata. To understand what he really meant by Namhat, we can look at companies from today. Para realmente entender lo que él, a lo que él se refería con Namahata,
debemos mirar las compañías de hoy en día. Those companies are Airbnb, Esas compañías Uber. son Airbnb, Uber, Amazon. Netflix. Netflix. Amazon. These Amazon, little bit, but more so Airbnb, Uber, Netflix. Used Sí, to be, Amazon, if Amazon you un wanted poco, to pero drive a, principalmente Airbnb, Uber y Netflix. used to be if you wanted a hotel, you had to take out a permit. You needed millions of dollars. You had to wait years to build it. Y usualmente antes, si querías hospedarte en un hotel, necesitabas o hacer un hotel, necesitabas un permiso, millones de dólares y construirlo. Now, if you have a clean room in your house, you have a hotel. Ahora, si vos tenés una habitación limpia dentro de tu casa, ya tenés un hotel. Used to be if you wanted to go to Krishna, you need a big temple, you need priests, you need brahmanas, you need lots of time to chant all the mantras and do all the samskaras. Usualmente también, si vos querías hacer tu vida espiritual con Krishna, necesitabas todos los brahmanas, cantar todos los mantras, necesitabas todo eso. Now, if you have a house, you can have a temple. Ahora, si vos tenés una casa, podés tener un templo. Mahaprabhu started no temples. Bhaktivinoda Thakur started no temples. Mahaprabhu no comenzó a construir templos, Bhaktivinoda Thakur no comenzó a construir templos. Part of what the pandemic, COVID, I call Covinda, Parte de toda esta pandemia del COVID, que yo llamo Covinda, Covinda is helping us recognize that dependence on temples is never going to be how the whole world takes Krishna consciousness. Covinda nos está enseñando que el refugiarse en los templos nunca va a ser la forma de difundir toda la conciencia de Krishna. Krishna consciousness happens in relationships between people that trust each other. La conciencia de Krishna ocurre entre personas que confían mutuamente una en la otra. People don't want to go to a temple, but they'll come to your house for food. La gente no quiere ir a un templo, pero van a ir a tu casa, sí van a ir a tu casa por algo de comida. And right now, no one can go to temple in so many places. Y en este momento nadie puede ir a un templo ni a ninguna otra cantidad de tantos lugares. But that doesn't mean that Mahaprabhu's movement stops. Pero eso no significa que el movimiento de Mahaprabhu se detenga. So for devotees today to recognize that they don't have to live in a temple or bring someone to temple to bring someone to Krishna consciousness, that's what has to come back into the Sangha for everyone. Entonces, lo que tiene que llegar al Sangha para todos es el entendimiento de que no hace falta que uno se vaya a vivir al templo o que uno tenga que llevar a alguien al templo para que se haga devoto. And then we'll see the movement really move in a nice way again. When each of us feel like today, I could help someone become Krishna conscious. Y luego vamos a volver a ver al movimiento desenvolverse muy bien y cuando, digamos, es decir, cuando entendamos que yo hoy puedo ayudar a alguien a que se vuelva consciente de Krishna. Just like today, I could drive taxi for Uber, or I could run a hotel for Airbnb. Today, I can open a temple for Mahaprabhu. Tal como hoy yo podría conducir un taxi de Uber o abrir un hotel de Airbnb, yo puedo abrir un templo para Mahaprabhu. And that's because of Thakur Bhaktivinoda and all of our Guru Janas. Y eso es gracias a Bhaktivinoda Thakur y a todos nuestros gurus. Wow, I love the way you put things. If there were more people like you, the world would be a better place to live. Me encantó como dijiste lo que dijiste.
Si hubiera más personas como tú, el mundo sería un mejor lugar para vivir. Yeah, thank you. So you talk about prasadam. That's very important for devotees. So we would like to know what's your favorite prasadam. Entonces, el prasadam es bien importante para los devotos. Y quisiéramos saber cuál es su preparación, su prasadam favorito. Prashadam in front of me. What? Sorry? You're frozen. Oh. Are you there? Yeah, Yes. yeah, yeah. Am I back? Yeah. Bien. Yeah. I said whatever prashad is in front of me. Mi prasadam favorito es cualquier prasadam que tenga enfrente. Ya. Oh, But you are actually, sadhu. I love Latin American food and I love South Indian. These are my two favorite. Pero de hecho me encanta la comida latinoamericana y del sur de la India. Esos son mis dos favoritos. And also Mediterranean. Y también el Mediterráneo. Ya. Ya. So now we know what preparation we can do and Yeah, when, You when, come to when- On the plane, Wait. we'll all eat it together when we're on the plane together. Back to Yes, Mayapur. that will be great. So yeah. now we are going to, if it's okay for you, ask some devotees if they want to to know something something. special from you or advice. Sure, It's devotees. okay. My battery's running low, so I might lose you. But yeah. Se Yeah, me we, está acabando un poco la batería, así que quizás los pierda. Okay, only one question is okay, and we. yeah, we- we, Yeah, I will as many- check in. Yeah, I'm comfortable, but just in case, I'm letting you know. Okay, Okay, Sí, so thank you. la cantidad de preguntas que quieran. Yo simplemente estoy cómodo. Here, simplemente, here we have a bueno, temple. Here we have a temple in the house, as you said. Haribo Gornitai, Gornitai Kijai. Kanakangi, Padma, and Kishore. Kishore Siam. Wow. Temple house. Jai ho. They look so beautiful. happy. Yeah. se ven tan felices. Yeah. Yeah, so there's any question? ¿Hay alguna pregunta? Lakshmi Priya, ¿querías hacer alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Kanakangi, Kishore. I will check in Facebook and in Mayapur TV. I don't know if there are some. Había una pregunta de Facundo Acosta más arriba, pero Sí, no sé esa si le- es para hoy. Esa le contestamos que Prema después está en contacto con él, porque Ah, es más ok. específico de la filosofía y De Prema. la comida, quería saber Facundo, ahora después le vamos a contestar lo que comemos. Y lo que... Gracias, Kangi. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? I want to know. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Ah, bueno, Ahí está, dale. Fanendra, Ah, Fanendra. Fanendra. Yo quería un pasatiempo de Sankirtan, pero vamos, Fanendra. Fanendra. Okay. So, if you have so many responsibilities and authority also coming with that, how do you keep your peace of mind? Entonces, en español, si él tiene tantas responsabilidades, con lo cual viene mucha autoridad, ¿cómo él mantiene la paz de su mente? ¿Cómo se mantiene tranquilo? The better I am. So in America, they have this idea called self-care now. You've heard of self-care. En Estados Unidos tienen esta idea, no sé si han escuchado, del autocuidado, cuidado de uno mismo. And they'll show a picture of a lady in a bathtub with like a champagne glass or something. Y uno, digamos, se presenta la imagen de una muchacha dentro de una bañera con una botella de champagne. So there's this idea that self-care is basically sense gratification. Existe entonces esta idea de que el autocuidado significa la gratificación de los sentidos. Which actually in the long run just makes us weaker and trust ourselves less. Lo cual a largo plazo nos vuelve más débiles y hace que confiemos menos en nosotros mismos. So my peace of mind starts with being able to trust myself. Entonces, la paz de mi mente comienza con poder confiar en mí mismo. When I'm losing my peace of mind and getting distressed, it's because I don't know if I know
the best things to do. Entonces, cuando yo empiezo a perder la paz de mi mente, me empiezo a poner en ansiedad, es porque yo no sé qué es lo que tengo que hacer. No sé si sé qué es lo que tengo que hacer. So I keep little things that are easy to do that make me feel good and trust myself. Entonces, me dedico a hacer cosas pequeñas que sé que puedo hacer y eso me ayuda a mantener la confianza en mí mismo. For instance, taking a cold shower. Por ejemplo, darme una ducha fría. As soon as I take a cold shower, I'm reminded that things that are uncomfortable are good for me. Tan pronto como tomo una ducha fría, recuerdo que estas cosas que generan algún desafío, alguna incomodidad, son buenas para mí. I'll read a chapter of Bhagavad Gita. Leo un capítulo del Bhagavad Gita. I might not even pay attention to it, Puede que ni siquiera le preste atención, but just to feel like I finished something good for me. pero lo bueno de eso es la sensación de que yo finalicé algo que es bueno para mí And I get some momentum. y agarro algo de ímpetu. So that when I'm in those places where I have to make important decisions, actual big choices or difficult situations, Entonces, cuando llega el momento en el que tengo que tomar una gran decisión o esos momentos tan decisivos, at least I trust myself. por lo menos confío en mí mismo. I may not know anything else about anything else going on, but I know that I'm in a good place. Puede que no sepa nada acerca de otras cuestiones en relación con esto, pero yo sé que estoy en un buen lugar, en una buena posición. And I know that when I'm feeling off, it really means I'm not trusting myself in that moment. Y sé que cuando no estoy bien centrado es porque yo no estoy confiando en mí mismo en ese momento. If I don't trust myself, I can't trust my trust of Krishna. Si yo no confío en mí mismo, no puedo confiar en mi confianza en Krishna. Yeah, thank you so much. Muchas gracias. So we are very happy. We feel very honored to have your nice association. Nos sentimos muy honrados de tener tu santa asociación. Thank you for giving us the opportunity. Gracias por darnos la oportunidad here in South America, aquí en Sudamérica, de poder conocer devotos como vos, to meet so wonderful devotees as you. Thank you so much. So we can open the mics to say something. Un Haribol, Gauranga, to Deva Madhava Prabhu. Gauranga. Thank you so much. My stone-hearted American worships the soft-hearted Latin American hearts that you devotees have. Yeah. Mi corazón duro adora al corazón blando de los latinoamericanos. Please come here to Argentina. You have a home here. Please come and spend some time, you and your wife here. You and your wife. Take that in consideration. Yes. And to Mexico too. We go to Sankirtan together, everybody. Podemos salir de Sankirtan juntos and preach and Harinam, everything, food for life, whatever. Food for life. So, thank you so much, Prabhu, Deva Madhava. Muchas gracias, Deva Madhava, Prabhu. Y bueno, gracias a todos. Se congeló. Sí, estabas con poca batería ya. Bueno, gracias a todos por